¿Hubo presiones de las Fuerzas Armadas para que se hiciera para que se regresara al general Cienfuegos a México? Actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento. Hola, ¿qué tal mis ciberinformantes? Bienvenidos a un nuevo video de Colateral México. Les recuerdo, mi nombre es Evan Corona y los invito a que se suscriban al canal y a que le den clic en la campanita para recibir sus notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. El día de hoy les quiero hablar sobre el colateral que representó la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos. Ustedes recordarán que hicimos un video con la cobertura al respecto de esta detención, también con los cargos que presentaron, ya que si recordarán bien, estábamos hablando de cargos que tenían que ver con el crimen organizado y bueno, muchísimos daños que había hecho durante su gestión como secretario de defensa del sexenio de Enrique Peña Nieto. Todas estas investigaciones fueron presentadas por una agencia, por la Fiscalía de Estados Unidos en Nueva York. Y bueno, a la hora de que se presenta esta investigación, hay una orden de aprehensión que terminan deteniéndolo en el aeropuerto de los Estados Unidos en Los Ángeles. Esto, bueno, fue bastante impresionante. Yo creo que recordarán que mencionamos que era bueno que cayeran este tipo de personas que al parecer presuntamente están relacionadas con el crimen organizado y que han hecho pues daño a todas las personas, tanto en Estados Unidos como en México. Pero pues también recordarán que mencioné que el hecho de que estuviera conectado con Enrique Peña Nieto significaba que había un sinfín de conexiones con respecto a, lo que habían hecho en el sexenio de este expresidente, y ya saben, con el caso de Lozoya. Pero no se queda ahí, y es que la actual administración de Estados Unidos de Donald Trump decidió retirar los cargos contra el general Cienfuegos y hicieron énfasis en aclarar que esto no significa que no sea culpable de dichos cargos, simplemente decidieron retirarlos para que este general sea investigado en México por las leyes mexicanas. Y bueno, esto fue con la idea de presentar que la diplomacia o la relación diplomática entre México y Estados Unidos era mucho más importante que una investigación realizada a este general, porque recordaremos que en su momento esta detención fue algo que no se había avisado, aunque ya había una idea, una advertencia de parte de la embajadora de México en Estados Unidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le mencionó esta parte de que había una investigación, pero no hubo ninguna claridad y finalmente lo detuvieron, a lo cual México no estuvo muy de acuerdo. Aquí les traigo una pequeña nota donde nos explican esta parte, esta contestación hecha por parte del gobierno mexicano. Como podrán ver aquí, Infobae nos dice que la negociación política, no asunto de confianza. Esto es lo que dictaminaron. 4 claves para entender el regreso de Cienfuegos a México. Y bueno, aquí nos citan que ese fue el mensaje conjunto, el hecho de decir, en reconocimiento a la sólida asociación de aplicación de la ley que hay entre México y Estados Unidos y a fin de demostrar nuestro frente unido contra el crimen en todas sus formas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales estadounidenses contra el exsecretario Cienfuegos para que sea investigado y en su caso imputado conforme a la ley mexicana. Y bueno, esto fue el mensaje en conjunto de las fiscalías de tanto Estados Unidos como México. Y bueno, básicamente Estados Unidos decidió retirar los cargos en contra del general para enviarlo de regreso a México y que aquí fuera juzgado. Fue detenido el 15 de octubre en la ciudad de Los Ángeles y con todos estos cargos, pues obviamente lo conectaban con varios grupos de crimen en México. Como ustedes verán aquí, estos nombres de estos grupos que se dedican a el tráfico de diferentes sustancias, y esto obviamente es algo negativo, pero al no decidir continuar con esta investigación, lo dejan para que la Fiscalía General de la República se encargue de eso. Y nos mencionan que el presidente López Obrador externó su molestia porque él no se enteró de todo esto hasta que el general había sido detenido. Entonces el mandatario alegaba falta de respeto a la soberanía nacional, y dentro de esta
reclamación, por así decirlo, o queja de parte del gobierno mexicano fue que entonces el gobierno de Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Está bien, en respeto a tu soberanía nacional vamos a retirar estos cargos y vamos a regresarlo para que ustedes lo puedan juzgar de la manera en que sean las leyes mexicanas. Obviamente esto significa que en la mañanera, durante la explicación hecha por el canciller Marcelo Ebrard, nos explicó que ponen en alto el valor de la cooperación con México en materia de seguridad, y eso es una materia sustantiva de política exterior entre ambos países. Aquí vemos una explicación que tiene que ver con diplomacia, que tiene que ver con una relación, pero también recordemos que estamos hablando de una persona que no le están acusando de cualquier cosa, sino que están cargos muy graves, que todavía es algo, es presuntamente culpable de estas cosas, pero que claro está que seguramente se ve envuelto en estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que caen tanto del lado de Lozoya, Enrique Peña Nieto, estábamos viendo con Videgaray que también ya lo están buscando. Entonces cabe todavía ver qué va a suceder a futuro, porque esto no significa que sea una persona totalmente libre. De cualquier manera, al presidente le hicieron varias preguntas durante la mañanera. Una de las más interesantes fue con respecto al ejército. Ustedes recordarán que mi compañera Mariel Nieves hizo un video donde explicó con respecto a la cooperacha, por así decirlo, que estaban haciendo en el ejército para poder regresar, o en este caso asegurar que pudiera salir el general Cienfuegos. Bueno, resulta ser que le preguntaron al presidente justamente si había existido alguna presión de parte del ejército. Vamos a ver cuál fue su respuesta. La pregunta sería al presidente de la República: ¿hubo presiones de las Fuerzas Armadas para que se hiciera esta, o para que se regresara al general Cienfuegos a México? Miren, no hay nada oculto. Nosotros actuamos a partir de principios, y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento. Ahí lo tienen, esta respuesta fue muy interesante y diría que la pregunta también es muy acertada, ya que la presión que puede existir de parte del ejército, que es, yo diría que primordial en el gobierno de nuestro país, bueno, pues era importante destacarlo. El presidente, como ustedes lo escucharon, dijo que no había habido ningún tipo de presión, que esto era más bien parte de la, digamos, indignación hasta cierto punto de que no hubo un aviso, no se les dijo algo, no se le dijo al gobierno mexicano a través de las embajadas, ya saben, a través de la diplomacia que decimos, que había habido una investigación, que se iba a detener a esta persona, no hubo nada, y bueno, ahora esa fue la razón de que mandaron una carta diciendo, ¿sabes qué? No me avisaste y esto está mal y estás faltando a la soberanía de México. Esto es muy, muy interesante, pero claro que no se queda ahí, y es que más adelante nos encontramos con que la Secretaría de Relaciones Exteriores el día de 18, el día de hoy, anunció en sus redes sociales que la jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bailey Amon, aceptó la petición del gobierno de Estados Unidos para desestimar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y ponerlo a disposición del gobierno de México para su investigación en nuestro país. Y también aquí nos ponen que esta decisión, en línea con la declaración conjunta de los fiscales generales de ambos países, es una muestra de la solidez de la relación bilateral y la confianza del gobierno de Estados Unidos en las instituciones de justicia mexicanas. Y esto claro que es importante, porque los pronunciamientos hechos por el gobierno de Estados Unidos, y en este caso lo que dictaminó la jueza, tiene mucho que ver con que si se podía o no, porque recordemos que claro está que los cargos se pueden desestimar, pero la jueza tenía que autorizarlo para que pudieran de esa manera liberar a Cienfuegos y que pudiera regresar a México. Y en esta vez así va a ser. De hecho, el día de hoy se supone que durante
proceso del día, el tiempo, vamos a ver cómo va a llegar, cuál va a ser el proceso en que llegue a nuestro país y claro, qué va a suceder de ahí en adelante es la pregunta que nos estamos haciendo todos y todas. ¿Por qué? Porque obviamente significa que hay muchísimo que rascarle, muchísimo más que saber y nos quedamos con la duda de si está bien, es un acto bueno, es un acto malo, porque de nuevo recalcamos que él estuvo como secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, que actualmente ya se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República. Entonces estamos viendo que todas estas personitas están en la mira y tendremos que ver cuáles son los siguientes pasos para entender las cosas. Claro está que el presidente de la República habló de la confianza que deberíamos de tener en la Fiscalía General de la República y estas fueron sus palabras con respecto al proceso que se seguiría. ¿Significa esto, en el caso de que la jueza resuelva sobre esta petición y regrese al general Cienfuegos? No significa impunidad, significa que se inicie una investigación, que ya comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba, la Secretaría de Relaciones entrega primero de manera informal a la Fiscalía lo que nos entregan de Estados Unidos y luego ya formalmente se recibe y la Fiscalía abre una investigación con esos elementos. Entonces, la Fiscalía de México va a iniciar todo un proceso de investigación. Pues ahí lo tienen. ¿Cómo ven esta respuesta? Yo creo que sí. Hay que tomar de repente esta palabra de decir hay que tener confianza, pero claro está que recordemos que más allá de si la administración actual lo puede hacer cumplir o no, puede lograr que se haga una investigación justa, tenemos un sinfín de casos en México, en todos los estados y un sinfín de historias donde las personas que están en el poder o que tienen conexiones con el poder nunca llegan a la cárcel, nunca pagan las consecuencias de las cosas que hacen. Entonces, esta continua duda yo creo que tenemos la mayoría de los ciudadanos mexicanos es algo que nos pone a dudar si es que este proceso se lleva a cabo. Que esperemos que siempre salga a relucir la justicia, que salga a relucir el hecho de cumplirse las leyes de nuestro país, pero obviamente este regreso de Cienfuegos no significa que va a ser detenido por la Fiscalía General de la República. Cabe destacar que va a regresar como una persona libre. Así es, ustedes me escucharon. Aquí les tengo una pequeñísima nota que vamos a tomarnos el tiempo de ver, donde hablan que como tal el principal privilegio que va a recibir este exsecretario y en este caso general es regresar a territorio mexicano como un ciudadano en libertad, sin los cargos de lo que le dijeron en los Estados Unidos, así como el lavado de dinero y bueno, otras actividades ilícitas. También sus bienes no serán decomisados, podrá viajar a Estados Unidos y podrá reintegrarse a las filas de la Secretaría de Defensa de México. O sea, estamos hablando de que va a regresar como una persona completamente libre, sin ningún cargo, sin más allá, y esto es muy preocupante de nuevo porque pues obviamente esto pone la posibilidad, como Videgaray, de que escapen, de que desaparezcan, que nadie sepa dónde están. Claro está que hay que ver qué sucede a futuro. Yo les quiero preguntar a ustedes qué piensan al respecto de lo dicho por el presidente, de lo dicho incluso por el gobierno de Estados Unidos y las fiscalías en conjunto. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan de esto. ¿De verdad va a pagar esta persona o va a quedarse impune toda esta situación? Voy a estarlos leyendo. De cualquier forma, si les gustó la información, les pido que le den clic en el botoncito de me gusta. No se olviden de compartir el video, suscribirse y darle clic en la campanita para recibir sus notificaciones. Les recuerdo, mi nombre es Evan Corona y nos vemos en el siguiente video de Colateral México.